Hola, el objetivo de esta mini lección es aprender las operaciones básicas con números enteros, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los números enteros. Los números enteros son los positivos y negativos que no tienen decimales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el -3, el -20, el 143, el 1027, el -100.000. Todos estos son números enteros. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Las operaciones son la suma o la resta, el producto o multiplicación y la división o cociente. Vamos a ver en primer lugar la suma y resta. Veamos, vamos a ver. En principio tenemos tres posibilidades. Que los dos números sean positivos. Por ejemplo, el 3 más 7. ¿De acuerdo? Si pensamos en términos de los cuadraditos rojos y verdes que hemos estado usando para trabajar con números enteros, tanto el 3 como el 7 serían verdes, ¿de acuerdo? Luego entonces la suma es directamente, tal y como vosotros aprendisteis cuando estabais en el colegio, 10. Se suman los dos, ¿de acuerdo? Sumamos los dos. El siguiente caso sería en el que tenga un número positivo, por ejemplo, el 5, al que le sumo un número negativo, por ejemplo, más -4. ¿De acuerdo? Bueno, el 5 sería verde y el 4 sería rojo. Luego entonces, lógicamente, la suma de los dos números me va a salir positiva. ¿Y qué tengo que hacer? Restar los números entre ellos porque se van neutralizando uno verde con uno rojo. Luego quedaría +1, es decir, verde. El último caso sería que los dos fuesen negativos. Por ejemplo, -2 más -7. En este caso, en términos de los cuadraditos, serían los dos rojos y por tanto se sumarían normal, pero lógicamente tienen que quedar negativos. Luego serían -9. En términos de colores, pues serían por tanto rojos. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. En el segundo caso que hemos visto, este de aquí, podríamos tener otro subcaso, que es que tenga la suma de un número positivo y un negativo, como este de aquí, 4 más -5, es decir, uno rojo y uno verde, pero ahora el resultado no necesariamente nos tiene que salir positivo, sino que aquí 4 verdes y 5 rojos, pues lógicamente se van neutralizando un verde con un rojo, luego nos va a quedar sobrante un rojo, es decir, un negativo, luego el resultado sería -1 color rojo. Vale. Vamos a ver ahora cómo se multiplican números enteros. Para ello, antes de nada, tenemos que repasar las reglas de los signos, que es la siguiente. Si multiplico un número positivo por otro positivo, me da positivo. Es decir, verde por verde me da verde. Si tengo positivo por negativo, me da negativo. Es decir, verde por un número rojo me va a dar siempre un número
negativo. Si tengo menos por más, que es exactamente el mismo caso, porque simplemente estoy cambiando el orden y eso no importa, puesto que el producto es conmutativo, me quedaría menos por más, menos. Tendría 1 negativo por 1 positivo, me saldría también negativo. Y el último caso es que los dos sean negativos, menos por menos me da más. Es decir, si yo tengo un número negativo multiplicado por otro número negativo, me va a quedar positivo. Luego, fijaos que en realidad, ¿cuándo tengo casos positivos? Cuando los dos tienen el mismo signo. ¿Y cuándo los tengo negativos? Cuando tengo un producto de un número positivo por un número negativo. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto pues es fácil pensar en algún ejemplo. Por ejemplo, 5 por menos 4. Pues más por menos, menos 5 por 4, 20. Vamos a poner los colores. Este sería positivo. Al multiplicarlo por un negativo, me va a salir uno negativo. Si tengo dos positivos, pues lógicamente será positivo porque positivo por positivo da positivo. Y el último caso sería que los dos fuesen negativos, en cuyo caso me saldría positivo. Negativo por negativo nos da positivo. Y por último nos quedaría la división o el cociente, que es exactamente igual que el producto en términos de los signos, pero simplemente tenemos que aplicar la propiedad de la división. Luego tendríamos que revisar las reglas de los signos que tenemos aquí. Estas de aquí. Y simplemente hacer las operaciones. Por ejemplo, 10 entre menos 5, pues más entre menos, menos 10 entre 5, 2. Si tengo un caso diferente. Positivo entre positivo, más por más, 5. Ese más normalmente no se pone y simplemente lo dejamos indicado así. Y si tengo otro caso como negativo entre negativo, me da positivo. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos aquí.